Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de Impacto. Mi nombre es Isabela Palacios y soy asistente de programas en el Centro Adrian Arts para América Latina del Atlantic Council. Voces de Impacto es una serie en la que entrevistamos a líderes y agentes de cambio en Colombia para conocer las iniciativas que impulsan desde sus territorios para fortalecer sus comunidades y enfrentar desafíos relacionados con la seguridad y el desarrollo económico. Además, exploramos cómo sus experiencias pueden informar la cooperación entre Colombia y Estados Unidos. De cara a las elecciones de este año, los próximos episodios estarán enfocados en escuchar cómo líderes locales, jóvenes, representantes comunitarios, periodistas independientes y otros actores territoriales analizan los desafíos que enfrentan sus regiones y cuáles consideran que deben ser algunas de las prioridades del próximo gobierno. Escuchar estas perspectivas nos permitirá entender mejor las dinámicas políticas, económicas y sociales que influirán el voto, las decisiones del país en los próximos años y la siguiente etapa de su relación con Estados Unidos. Hoy tengo el gran gusto de conversar con Ronald Caicedo, quien participa en distintos espacios de liderazgo juvenil en el municipio de Buenaventura y en la región del Pacífico colombiano. Ronald es presidente del Consejo Local de Juventudes del Continente del Pailón, un espacio donde jóvenes de este territorio en Buenaventura se organizan y representan sus voces ante las autoridades locales. También es secretario de la Junta del Consejo Comunitario del Río Yurumangui, una organización que representa a las comunidades afrodescendientes del territorio y protege sus derechos colectivos. Además, forma parte de la Red de Juventudes del Litoral Pacífico, que conecta a jóvenes del Valle del Cauca, el Chocó, Cauca, Nariño, entre otros territorios, para intercambiar experiencias y fortalecer la incidencia juvenil en la región. Desde estos distintos niveles, el local, el comunitario y el regional, Ronald trabaja para fortalecer la participación y el liderazgo juvenil en Colombia. Ronald, bienvenido. Qué gusto conocerte y poder conversar contigo hoy. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias a todo el equipo de Atlantic Council. Y un gusto poder dialogar con ustedes y poder contar desde nuestra experiencia, desde nuestra vivencia, desde el territorio, las acciones que venimos adelantando. Gracias a ti por compartir este espacio con nosotros. En los próximos minutos tenemos bastante que hablar contigo, incluyendo tu trayectoria como líder juvenil, los retos que enfrenta Buenaventura y cómo los jóvenes del Pacífico están pensando sobre el futuro de su territorio en el contexto de las elecciones de este año. Entonces, en este marco me encantaría comenzar preguntándote un poco más sobre ti, que nos cuentes quién es Ronald, qué te motiva a ser un líder juvenil y cuál ha sido tu trayectoria en este camino. Listo, bueno, Ronald Caicedo es un joven del Pacífico colombiano, específicamente del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Yurumangui, un consejo comunitario que le hemos denominado territorio de vida, alegría, esperanza y libertad. El Consejo Comunitario del Río Yurumangui cuenta con aproximadamente 54.700 hectáreas tituladas de manera colectiva, es decir, que no pertenece a una persona, no pertenece a una familia, sino que pertenece a toda la comunidad. Y eso nace a partir de los beneficios de la Ley 70, que blinda a las comunidades étnicas, especialmente a las comunidades negras en Colombia. Yurumangui es un territorio de aproximadamente 5.500 habitantes, pero lastimosamente a raíz del conflicto armado, hoy solamente vivimos alrededor de las 2.800, 3.000 personas. Eso es un poco de dónde vengo, qué me invita o por qué, digamos, me vinculo a todo esto. Nace, digamos, de las realidades en las cuales vivimos en los territorios afrodescendientes. Crecimos viendo cómo muchos jóvenes, de una u otra manera, tenían muchos talentos, muchas potencialidades, ¿cierto? Pero por ser de una zona dispersa, por ser de una zona históricamente excluida, pocos llegamos a formarnos en la educación superior, a acceder a la educación, a tener acceso a salud. Y desde ahí tomamos la vocería de que no podemos esperar, sino que tenemos que llegar a esas instancias y a esos escenarios de incidencia y de poder de decisión. Muchas gracias, Ronald. Creo que es muy inspirador escuchar lo que te motiva. Ahora quisiera preguntarte para quienes no están tan familiarizados con cómo funciona el Consejo Comunitario y también el Consejo Local de Juventudes, si nos podrías contar un poco sobre qué papel cumplen en la organización de los jóvenes y cómo representan sus necesidades ante autoridades locales. Bueno, decirles que el Consejo de Juventudes es un mecanismo de participación creada por la ley colombiana.
para representar a los jóvenes ante las administraciones. En el caso de Colombia, pues son los municipios, los distritos, las localidades, las gobernaciones, y asimismo son las maneras y las formas de representación. En este caso, en su momento, fui electo por la localidad Continente del Pailón, que hace parte del distrito de Buenaventura, y presidí durante el primer año ese Consejo de Juventudes. El Consejo de Juventudes cumple un papel fundamental porque canaliza las voces de las juventudes hacia la institucionalidad, entiéndanse alcaldías, gobernaciones o ministerios de nivel nacional. Hace control social, propone iniciativas, defiende derechos, pero a su vez hay que ser claro que encuentra o enfrenta unas limitaciones presupuestales y de garantías, ¿cierto? Esto nace, hay una intención de la ley de poder generar una incidencia y una participación, pero pues los recursos para generar esa incidencia, para poder generar como estos cambios, esas realidades desde la juventud, de una otra manera, pues son limitados. Entonces, hoy siguen siendo una plataforma legítima para visibilizar de una otra manera las agendas juveniles, también para especialmente abordar temas como educación, empleo, cultura, seguridad y participación política de los jóvenes. Eso frente al Consejo de Juventud. Y frente al Consejo Comunitario, quienes conocemos la Ley 70, es la forma, digamos, como organización o de representación étnica. El Consejo Comunitario lo conformamos todas las personas quienes vivimos allí, pero en el caso particular mío, aparte de ser del Consejo Comunitario, también hago parte de la Junta Directiva. Es una Junta Directiva liderada en este caso por muchos jóvenes. Actualmente yo me desempeño como secretario de esa Junta Directiva, un cargo muy responsable porque de una otra manera está en mí el poder interlocutar con instituciones, el poder recepcionar todas esas solicitudes, digamos, como de las comunidades, y para mí es de gran relevancia que hayan visto en esta persona, en este joven, un potencial para ser representados de manera idónea y poder representar a más personas de las comunidades, que en especial todos somos víctimas de manera colectiva por los diferentes hechos que el conflicto armado ha generado en nuestra zona. Muchas gracias, Ronald. Creo que es muy importante conocer cómo funcionan estos espacios, especialmente en un territorio como Buenaventura, ¿no? Pues es donde se ubica, para quienes no saben, el puerto principal de Colombia sobre el Pacífico, donde se mueve cerca del 50% de la carga internacional del país, lo que lo hace en un punto bastante estratégico para la economía nacional, pero al mismo tiempo lo vuelve vulnerable, como tú decías, a la presencia de actores ilegales y de dinámicas de violencia que afectan a sus comunidades. Entonces, tú hacías referencia a esto en tu respuesta. Ahora quisiera preguntarte si me podrías contar un poco más de esas realidades de inseguridad y de crimen que afectan a Buenaventura y que, como tú decías, afectan las oportunidades de los jóvenes. Claro que sí, como tú lo acabas de manifestar, Buenaventura es el principal puerto sobre el Pacífico colombiano y pues uno de los más importantes para el comercio exterior del país. Sin embargo, pues esa riqueza no se traduce proporcionalmente en bienestar para la gente o para las comunidades. Eh, Convivimos con fuertes presencias de economías ilegales, estructuras criminales, pues que de una u otra manera se disputan el control territorial. Esto de una u otra manera genera ciclos de violencia, picos de violencia, reclutamiento de niños, niñas, instrumentalización, amenazas, desplazamientos. Es muy constante el hecho de desplazamiento y amenazas en Buenaventura. Entonces todo esto se convierte para jóvenes en un riesgo no abstracto y se vuelve de una otra manera, digamos, como cotidiano, digamos, en el buen vivir, digamos, de la juventud. Pero también hay otra cara del territorio, ¿no? Es un territorio resiliente, es un territorio con muchas organizaciones de base comunitaria, un territorio muy arraigado a la cultura afrocolombiana y viva. También pues hay un alto número de liderazgos sociales, de personas que proponemos, que no nos damos a rendirnos, sino que sabemos que somos pujantes y podemos dar mucho más, y que en su mayoría los procesos son procesos étnico-territoriales. Buenaventura, a pesar de tener un puerto principal, el 99% de su extensión es rural. Y en esa zona rural
pertenecen grupos étnicos, grupos poblacionales en su mayoría afrocolombianos, pero también tenemos compañeros de resguardos y cabildos indígenas, ¿cierto? La juventud no quiere ser estigmatizada, el problema no es de la juventud, el problema se va asociado más a la falta de oportunidades estructurales. Cuando no hay un acceso real a la educación superior, como lo decía anteriormente, cuando no hay un empleo digno, cuando no hay conectividad, cuando no hay inversión social, pues el riesgo aumenta. La violencia no se quita, la violencia no solamente pues quita vidas, sino que también limita los sueños de esos niños, niñas, jóvenes y adolescentes que estamos en el territorio. Lastimosamente, por toda esta dinámica, se nos vuelve mucho más fácil acceder a una dinámica ilegal que a una dinámica legal, a una dinámica que el Estado le pueda, de otra manera, garantizar acceso a educación, garantizar acceso a espacios culturales, garantizar acceso a espacios deportivos. Entonces, esas son una de las realidades que vivimos aquí, pero liderazgo como el mío, liderazgo como el de muchos más, estamos dando la pelea, estamos dando la batalla, estamos haciendo las acciones propias de resistencia y de autoprotección, pero también estamos haciendo la invitación a los gobiernos aliados, a la cooperación internacional, a que acompañen este tipo de acciones, que son las que en última generan transformaciones reales en los territorios. Gracias, Ronald. Creo que es muy importante lo que dices porque de hecho iba a ser mi siguiente pregunta para ti. Si nos podías contar un poco sobre cómo se ve esta resistencia de parte del liderazgo social, cuáles son algunas de las iniciativas que están liderando los jóvenes, que líderes como tú desde el Consejo Local de Juventudes o desde otros espacios también para abordar estos desafíos que mencionas. Bueno, contarles que durante el año de presidencia del Consejo Local de Juventudes impulsamos varias acciones, ¿no? Primero, un proceso, digamos, como de formación en liderazgo, es decir, que más jóvenes, más niños, más adolescentes tuviesen, digamos, como esa vocación. A veces hay liderazgos innatos, pero también hay que a veces también generarle esa chispa de liderazgo a los niños, niñas y adolescentes para que vean desde otra forma, desde otra cosmovisión los procesos en el territorio. También generamos procesos de participación ciudadana, el ejercicio, digamos, de derechos humanos para que más jóvenes conozcan por un lado las rutas institucionales, pero también, pero no vean la política como algo lejano, sino como algo cercano. A veces hablamos de política y nos vamos directamente al sufragio, a elegir un alcalde, a elegir un gobernador, a elegir un presidente, a elegir un concejal, pero la política también la podemos ver como la forma de organizarnos, la forma de transformar en nuestro territorio. Y es ahí donde de una u otra manera estamos haciendo las incidencias. Segundo, articular con organizaciones también sociales de base, no vernos como un proceso aislado, sino también reconocer el trabajo de otros procesos y cómo eso, digamos, concomunadamente podemos de una u otra manera hacer un impacto un poco mayor, digamos, en los territorios donde tenemos presencia, es decir, hacer alianzas con otros consejos comunitarios, con otras plataformas juveniles. Por eso creamos la red de consejeros y liderazgos juveniles del litoral pacífico. Es decir, no queda no solamente en Buenaventura, sino coger todos estos municipios de las riberas del litoral pacífico, porque en última se vuelve, digamos, como una sola dinámica. Buenaventura es un municipio receptor, pero tenemos otros sitios que la realidad no es tan diferente como la de Buenaventura. Entonces, Buenaventura puede ser un piloto, pero desde lo que hagamos, ver también cómo esa transformación la vamos replicando, digamos, como en esos otros sectores. No trabajamos solos, entendemos que la incidencia debe ser colectiva. También promovemos el emprendimiento juvenil con un enfoque étnico-territorial, por lo que te decía, por ser, digamos, un territorio que en su mayoría hay consejos comunitarios y resguardos y cabildos indígenas. Además del Consejo Comunitario del Río Yurumanguí, donde soy secretario, fortalecemos también todo el digamos, de gobernanza étnico-territorial, la defensa de los territorios colectivos, la participación de los jóvenes en espacios comunitarios y que pues la juventud no solo debe estar en la política institucional, sino también en las estructuras propias de gobierno, como son los consejos comunitarios y las organizaciones étnico-territoriales, que en el caso de Yurumanguí es APONURI, que significa Asociación Popular de Negros Unidos del Río Yurumanguí. Gracias Ronald por contarnos un poco más sobre las iniciativas puntuales que están liderando. Yo quiero regresar a lo que decías de llevar esa incidencia local a nivel
regional en cuanto al litoral del Pacífico y quiero preguntarte si en esta experiencia, pues trabajando con jóvenes de alrededor de toda esta región, si me podrías contar un poco pensando en el proceso de sufragio de este año, cuáles son las prioridades que más resuenan entre los jóvenes que creen que el próximo gobierno debería enfocarse para asegurar el desarrollo de sus comunidades y la creación de oportunidades para la juventud. Claro que sí, bueno, comentarles, voy a hablar inicialmente de Buenaventura. Buenaventura en estos momentos es un territorio PEDET y SOMAP. Quiere decir que quedó priorizado a raíz de la firma del acuerdo de paz, donde se deben implementar unos programas de desarrollo con enfoque territorial. Y eso más también porque a raíz de eso se identificó que es una zona con mayor afectación de acuerdo al conflicto armado. Entonces, para la juventud es prioridad que se dé cumplimiento al acuerdo de paz. Eso es una prioridad para nosotros, ¿cierto? Segundo, que se vea a la región pacífica con un enfoque de derecho humano y un enfoque de derecho social. No queremos que la política se vea como un eje de transformación, de reestructuración, con grandes megaobras, sino que el primer cambio debe ser un cambio social y un cambio que no afecte las dinámicas propias de cada uno de estos territorios. Son territorios apartados, son territorios distantes, y a partir de poder generar esas condiciones básicas en los territorios, ahora sí poder generar condiciones a la juventud, porque hoy la juventud no está a que la contraten solamente en una empresa, sino que a que promuevan, digamos, esos proyectos de vida. La juventud hoy le apuesta mucho al emprendimiento, le apuesta mucho a las iniciativas propias, a las transformaciones de sus productos autóctonos. Entonces, hoy muchas de esos productos, los cuales transformamos, como el coco, como la caña de azúcar, entre otras, debemos de implementarles tecnología y que estas sean, digamos, desarrolladas por los niños, jóvenes y adolescentes del territorio. Entonces, primero, acompañar esos planes de desarrollo que no afecten las dinámicas propias de cada uno de los territorios, pero a su vez también brindarles garantías de acceso a unas economías legales y formales y que, y que la juventud no vea esas dinámicas ilegales como tan cerca. Entonces, creo que esa va a ser, digamos, como la apuesta desde el próximo gobierno en materia social y en materia, digamos, como de juventud puntualmente. Hablando, digamos, en ese tono, aunque hay otras acciones también que requerimos en nuestro territorio, pero pues desde la juventud, eso, poder garantizar y estabilizar condiciones sociales para la juventud, que no haya tanta presencia de actores ilegales en las zonas que son las que dificultan nuestras dinámicas propias, nuestras formas de gobierno, nuestras formas de representación, sino que podamos nosotros poner en marcha nuestra agenda propia como autoridades y como jóvenes en todo el territorio. Muchas gracias, Ronald. Te quiero hacer una pregunta de seguimiento. Al pensar en estas prioridades y también tú mencionabas antes el acompañamiento de la comunidad internacional, ¿cómo ves el acompañamiento, que podría ser el acompañamiento de aliados como Estados Unidos en estas prioridades que mencionas para asegurar que se muevan, que se implementen? Correcto. Bueno, primero, pues reiterar, pues nos preocupa, digamos, el tema de la violencia electoral y la posibilidad de cooptación, de participación y de los liderazgos juveniles por parte de actores ilegales o clientelistas, llamémoslo así. Resaltar mucho la labor de la misión de observación electoral. También ellos han señalado el riesgo, digamos, en municipios como Buenaventura y el litoral pacífico por la presencia de actores ilegales. También hay actores como el Instituto Nacional Demócrata, el Instituto Republicano Internacional que tienen incidencia, la misión de verificación de las Naciones Unidas. Hay actores que tienen presencia en territorio y creo que eso debe ser fundamental porque eso es la base esencial para que de una u otra manera puedan haber unas elecciones respetuosas, que se respeten, digamos, de una u otra manera los resultados, garantizando, digamos, la seguridad integral y que, pues, de una u otra manera los acuerdos se cumplan, los acuerdos de paz, los relacionados con los territorios étnicos y la participación juvenil. Podría decir, en síntesis, como esas acciones
La labor de Estados Unidos es fundamental en Buenaventura, en el Pacífico colombiano. Lastimosamente, cuando hubo, digamos, como una diferencia entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia, muchos de esos actores de cooperación internacional se alejaron y eso aumenta un poco las brechas también dentro del territorio. Decirte que en su momento habían actores como USAID en Buenaventura y teníamos aproximadamente unos 8 programas de USAID acá hacia la zona del Pacífico Medio. Entiéndase el Pacífico Medio como Buenaventura, López de Micay, Guapi y Timbiquí. Esa diferencia entre ambos gobiernos llevó al cierre de muchos de esos programas y esos programas atendían en su mayoría a población víctima del conflicto armado, a población que se encontraban en zonas dispersas. Entonces, también que los gobiernos entiendan que la diferencia de gobierno o la diferencia entre un presidente y otro no afecte esa labor humanitaria, esa labor a esas comunidades históricamente excluidas. Muchas gracias, Ronald. Definitivamente, sin importar el gobierno electo en Colombia, la relación entre ambos países va a ser fundamental para avanzar cualquier prioridad, cualquier prioridad de interés común, ¿no? Quiero preguntarte una última cosa, que es que nos dejes un mensaje de cierre para la juventud que está interesada en ocupar, en incidir en la política pública, en ocupar puestos de liderazgo como los que tú ocupas. ¿Qué les dirías para motivarlos? Bueno, decirles que a pesar de las dificultades que hoy vive Colombia, que hoy viven las juventudes, tenemos ese deseo de seguir avanzando, de que vean el liderazgo como Rona, el liderazgo como cualquiera otro de sus territorios, una posibilidad de salir adelante. Nosotros somos más que eso, sabemos que tenemos dificultades de financiamiento para nuestro ejercicio propio de incidencia, tenemos también limitaciones a las garantías de seguridad, hay diferentes mecanismos vinculados a las propuestas, que no solo escuchemos, sino que también traduzcamos eso en incidencia y en políticas públicas. No tenemos que esperar a que un gobierno lo haga, pero también la movilización social, el ejercicio propio de los territorios también nos lleva hacia allá. También tenemos que seguir educándonos políticamente y cívicamente desde las edades tempranas, porque eso permitirá también a combatir mucho, por un lado, la estigmatización a la juventud, porque nos dicen que la juventud es apolítica, que la juventud no puede, sino que podemos tener que somos sinónimos de creatividad, de cultura, de resistencia y que nuestras propuestas también de una otra manera son válidas. A la comunidad internacional, incluido pues, al gobierno de los Estados Unidos, reiterarles que juegan un papel importante y fundamental en los procesos de fortalecimiento de las instituciones locales, ¿cierto? Dentro de la protección a líderes, dentro de la inversión en educación, empleo juvenil, el respaldo a las iniciativas de paz, esas son necesarias y que abracemos a Colombia como un país aliado, no vean a Colombia como un país distante, que acá también habemos organizaciones que le estamos apostando a mejorar esas relaciones entre ambos gobiernos y que estamos dispuestos a hacer desde nuestras orillas, desde lo propio, a seguir de una u otra manera incidiendo. También que nos sigan permitiendo participar en escenarios reales. En el caso personal, he podido estar en el Foro de Países, he podido estar en el Foro Permanente de Personas Afrodescendientes. Ejercicios como estos son muy importantes que sigan acompañándolos, que sigan financiando la participación de organizaciones de base comunitaria, porque allí no solamente se escuchan las voces de los gobiernos, sino que también tendrán la posibilidad de escuchar a las organizaciones de base comunitaria, quienes en últimas somos las que hacemos las tareas en esos territorios dispersos donde el Estado no llega. Ronald, muchísimas gracias con ese mensaje. Te agradezco mucho por tu tiempo, por compartir tu experiencia con nosotros. Creo que ha sido muy valioso escuchar de primera mano cómo están trabajando los jóvenes como tú en Buenaventura y en el Pacífico colombiano y qué están pensando sobre el futuro de sus territorios. A nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en esta conversación. Los invitamos a seguir nuestros próximos episodios donde vamos a continuar conversando con jóvenes líderes
líderes comunitarios y otros actores claves en distintas regiones de Colombia sobre los retos y las oportunidades que marcarán el rumbo del país en los próximos años. También los invitamos a conocer más sobre el trabajo del Centro Adrian Arch para América Latina del Atlantic Council y nuestras iniciativas enfocadas en fortalecer el diálogo y la cooperación entre Colombia y Estados Unidos a través de nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de Voces de Impacto.